Bienvenidos alumnos y alumnas a este nuevo seminario que estamos dedicando para quienes llevan el curso de estática con el tema trabajo virtual, muy especialmente para los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica. Tenemos interesantes problemas para resolver, como este mecanismo que tenemos en pantalla, en el cual debemos encontrar esta fuerza Q para el conjunto o el mecanismo, como hemos indicado, el cual se encuentra en equilibrio. Pasemos rápidamente a la solución. Utilizaremos en primer lugar el método vectorial, que aunque es el más largo, es también importante porque nos permite darnos cuenta o nos da una idea de cómo se va a trabajar más adelante con lo que es velocidades y aceleraciones en el curso de dinámica. Empezamos ubicando un sistema de referencias X e Y, coordenadas que nos indican el sentido positivo. ¿De acuerdo? Ahora anotamos el sentido de giro. Bueno, se está aplicando acá una fuerza de 120 newton. Esta barra tiende a girar en este sentido. La otra tendería a cerrarse, ¿cierto? Es el delta de phi 2. Esta barra gira en el mismo sentido que la AB. Y bueno, estamos asignándole también un sentido a la barra de F. Hecho esto, pasamos a analizar cada uno de los eslabones. Planteamos la ecuación de posición de B respecto de A en esta forma, de acuerdo con esta expresión que ya es conocida por ti, la cual también va a ser muy similar a la que utilices con velocidades en el curso subsiguiente. Posición de B respecto de A. Delta de phi 1 por el vector posición R de B respecto de A. Cancelamos el delta de A porque ya sabes que el desplazamiento de este punto sería nulo. Ahora definimos el vector posición de B respecto de A. Como observas, esto es un triángulo notable, 60 grados, 30 grados, y será fácil escribir nuestro vector tanto como el vector que define el ángulo de giro. Tú estás observando de que es un ángulo horario. Sería un ángulo horario. Ok. Desarrollemos esta expresión con producto vectorial y tenemos esto de acá. ¿De acuerdo? Sería nuestra primera ecuación. Ahora el eslabón BC. El eslabón horizontal, también planteamos la posición de B respecto de C. Acá los vectores son más sencillos, pero desconocemos el desplazamiento del punto C. ¿Ok? El vector posición de B respecto de C, en ambos casos, tanto el RBA como el RBC, el punto de referencia es el segundo punto, ¿no? Es decir, el origen de coordenadas, en este caso del RBA, estaba ubicado en el punto A. Y RBC lo ubicamos en el punto C. ¿De acuerdo? B respecto de C. Por ello, estos signos. Utilizando este sistema de referencia coordenado. ¿De acuerdo? Este era el sentido positivo. Y dado que aquí se encuentra el origen de coordenadas, este sería el sentido negativo. ¿Ok? El giro, si es horario en este caso, antihorario. Delta de phi 2 sería antihorario. ¿De acuerdo? Desarrollamos esta expresión y vamos a tener nuestro delta de B en términos del delta de C. Sería una segunda ecuación. Podemos igualarlas, pero quiero ir trabajando en forma ordenada y voy a dejar el trabajo algebraico para el final.
¿De acuerdo? Ahora mi trabajo es plantear ecuaciones lo más que se pueda. Hemos deducido entonces las ecuaciones de posición para el eslabón AB y para el eslabón BC. ¿De acuerdo? Nos falta ahora el eslabón EC, el de aquí, paralelo a AB. Y escribimos la posición del punto C respecto del punto E. ¿De acuerdo? Bien, entonces definimos el vector posición sería análogo al efectuado con AB, ¿cierto? Es 4i más 4 raíz de 3j. Es el mismo triángulo. Y este ángulo de giro es también horario. Desarrollamos esto y tendríamos el delta de C en términos del giro en 3, ¿ok? En forma vectorial. Esto sería una tercera ecuación. Vamos ahora con el tramo CD. ¿Por qué me interesa tener este tramo CD? Porque es el que conecta precisamente a la barra de F y podría serme de utilidad. Por ello es que lo estoy planteando. El desplazamiento de C con respecto al desplazamiento del punto D. ¿Ok? Esta vez el origen de coordenadas lo estoy ubicando en el punto D. Sigue habiendo ahí un triángulo notable. Y mi delta de C tendría esta forma, ¿ok? Si ya el RCD es un triángulo notable también, solamente mediría 2 metros de hipotenusa. Desarrollo esta expresión y tendría mi cuarta ecuación, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. En este momentito ya tengo 1, 2, 3, 4 ecuaciones, ¿cierto? Para cada uno de los eslabones y también para el tramo CD. Voy ahora al eslabón de F, este de acá. Posición F respecto a la posición D. Y desarrollamos este vector F respecto de D. Bueno, esto ya es triángulos notables. Ya no hago mucho énfasis aquí, simplemente he desarrollado la expresión F respecto de D. Acuérdate que el vector posición estaría en el punto D, ¿de acuerdo? Tenemos esta expresión de acá, sería la quinta. Ahora la fuerza de 120 newtons la voy a descomponer en sus direcciones X e Y, ¿ok? Tendría esta forma de acá, ¿no? Eso ya usando tus conocimientos previos de vectores. Sería una sexta ecuación. Y ya lo tenemos todo completo. Mira, quería todas estas ecuaciones. Y ahora puedo comenzar a jugar con ellas. Acá tengo la figurita como referencia. Y en primer lugar quería yo reemplazar esta expresión, ¿no? La 3 en la ecuación 2 para tener delta de B en términos del giro delta de phi 2 y también delta de phi 3. Es decir, ya es conocido delta de C aunque tengamos dos variables. ¿De acuerdo? Sería una séptima ecuación. Ahora mira, este es el delta de B. En la ecuación número 7 podemos igualarla con la ecuación 1. Así. ¿Cierto? Igualamos las componentes X y vamos a tener que el delta de phi 1 es igual al delta de phi 3. Aunque eso ya lo estábamos viendo desde un comienzo, pero acá lo estamos trabajando en forma matemática. Sería nuestra expresión A, que nos va a servir de mucho. Igualamos las componentes Y. Y tenemos que el giro delta de phi 2 sería 0. ¿Ok? Es nulo. Esto sería nuestra expresión B. Ahora reemplazamos la 3, la ecuación 3, en la ecuación 4 para despejar el delta de D.
y nos quedaría lo siguiente. Esto le llamemos octava ecuación. Se van reduciendo las variables. Reemplacemos esta ecuación 8 en la ecuación número 5. Es decir, ahora vamos a desaparecer aquí el delta de D. ¿Ok? Y nos quedaría una expresión de este modo. Van aumentando las variables, pero van desapareciendo los desplazamientos incógnitas. ¿Ok? Ahí ya tenemos otra ecuación. Tú te das cuenta de que el desplazamiento del punto F, este de acá, sería 0 en dirección Y. ¿De acuerdo? O que es lo mismo en dirección del vector unitario J. Solamente aquí el desplazamiento es horizontal. Esto existe, pero esto no. Esto es 0. Y si igualas esta ecuación a 0, vas a obtener el desplazamiento delta de phi 4 en términos de delta de phi 1. Eso es lo que yo deseo. ¿Ok? A esto le llamo C. Ahora reemplazo A y C, estas dos expresiones que he obtenido, en el delta de F. Entonces nos va a quedar solamente el desplazamiento F en términos del giro o el desplazamiento delta de phi 1. ¿Ok? Es decir, ahora sí hemos reducido completamente todas las variables. ¿Has visto cómo hemos jugado con las ecuaciones? Hasta tener una sola variable, la cual a su vez se va a simplificar más todavía. A esto le llamo novena ecuación. A ver, aquí estoy señalando las ecuaciones más importantes. Ese sería el delta de B en términos de phi 1, ¿ok? Esta era la fuerza, la ecuación 6. Esta es la novena ecuación. Y esta sería la fuerza Q, ¿cierto? Utilizando el sistema de referencia coordenado, sería menos Q en dirección Y, ¿ok? Sería la décima expresión. Utilizando, como te digo, este sistema de referencia coordenado. Ahora aplicamos el principio del trabajo virtual, el cual será del siguiente modo, ¿no? Esta fuerza de acá, por el desplazamiento vectorial, el punto B, más la fuerza Q por el desplazamiento del punto F, debe ser 0, ¿ok? Entonces acá vamos a reemplazar nuestros vectores. Si a esto le llamamos A mayúscula, vamos a reemplazar aquí todas estas ecuaciones, las más resaltantes, en esta expresión A, ¿de acuerdo? Y vamos a operar. Nos queda un producto interno de vectores, el cual nos va a quedar escrito como una ecuación escalar, ¿ok? Incluso acá, al desarrollar este cuadrado, desaparecen los vectores Y y J, ¿de acuerdo? Simplemente vamos a despejar el valor de Q, que es 138.564 newtons, ¿ok? Este método, como te decía, es tedioso. Simplemente consiste en plantear ecuaciones, pero es importantísimo por cuanto nos va a servir para un curso posterior. Ahora, este mismo problema vamos a resolverlo mediante el método de los polos absolutos, ¿ok? Este método también es importante para el curso de dinámica. Mira, acá tenemos el giro en la barra 1, el delta de phi 1, el delta de phi 3, y te das cuenta de que ambas barras, al girar en el mismo sentido, el desplazamiento del punto B y el desplazamiento del punto C va a ser el mismo, ¿no? Entonces, ambos desplazamientos, delta de phi 1 y delta de phi 3, van a ser iguales. Matemáticamente, además, lo hemos demostrado en la parte vectorial. ¿De acuerdo? A esto le llamamos ecuación 1. Ahora ubicamos los polos absolutos. El punto A
el punto E, ahora vamos a encontrar, este sería el desplazamiento de la barra de F, su desplazamiento angular imaginario para este instante. ¿De acuerdo? Estamos trazando acá unas paralelas. Este sería el delta de phi 4, ¿ok? Este sería el punto, el polo absoluto para la barra de F, ¿de acuerdo? Su giro con respecto a tierra, para este momentito, ¿de acuerdo? Acá ya hemos ubicado entonces polos absolutos con respecto a tierra, cuyo eslabón es el 0. ¿Estamos? Ahora, para deducir las medidas, voy a trazar aquí este triangulito, el que observas EO40 FD. Este mismo triángulo lo estoy llevando a un costado para no saturar esta figurita de acá, y acá voy a anotar mis medidas. Tú observas también que hay triángulos notables que se están formando acá al trazar la perpendicular. Tenemos un triángulo acá 60 grados, esto será también 30 grados, ¿ok? Mira, esta medida de acá es 6 metros, ya que el eslabón EC es 8 metros, ¿cierto? Y esto es 2, por diferencia nada más. Esto es 30 grados, como dijimos. Esto de acá sería 8 metros, ya que esta distancia de aquí es 4, ¿ok? 30 grados, 8, y esta distancia sería 4 raíz de 3. Triángulos notables, nada más. Empiezo entonces. El desplazamiento del punto B, este de acá, ¿a qué es igual? Al radio de giro, que sería AB, por el desplazamiento angular delta de phi 1, ¿ok? Aquí he planteado esta ecuación. El desplazamiento es el radio por el ángulo. Aquí está planteado. AB es 8 y tenemos una segunda ecuación acá. Ahora el desplazamiento del punto D con respecto a E sería el radio ED, es decir, esta distancia de acá 6 metros por delta de phi 3, ¿ok? Esta sería nuestra tercera ecuación. Ahora mira, también o al mismo tiempo el delta de D sería la distancia O40 hasta el punto D por el giro delta de phi 4, ¿cierto? Es decir, ahora estamos trabajando con esta distancia de acá. Al principio era ED nada más, pero el desplazamiento es el mismo. Esa es la observación. Esto nos quedaría, ¿no? Porque esta distancia O40D, como observas, es 4 raíz de 3 por el desplazamiento angular delta de phi 4. Sería nuestra cuarta ecuación. Ahora el desplazamiento F sería esta distancia de aquí, O40F, esta distancia, por delta de phi 4, este radio de acá, ¿no? Este sería el desplazamiento F, ¿ok? 8 delta de phi 4. Quinta ecuación. Y listo. Ahora mira, 3 es igual a 4, ¿cierto? Porque se trata del mismo desplazamiento delta de D. Si igualamos, vamos a tener esta condición. El delta de phi 4 va a ser 3 veces el delta de phi 3 sobre 2 raíz de 3. ¿Qué podemos ponerlo en términos de delta de phi 1? Considerando la ecuación 1, ¿cierto? Así. Esto sería nuestra sexta ecuación. Hasta acá tenemos esto. Y ahora aplicaremos el principio del trabajo virtual. Sería del siguiente modo. Reemplazamos las ecuaciones que nos indican 2, 5 y 6 en esta expresión A, ¿ok? Sería del siguiente modo. Ahora sí trabajamos con módulos.
Observas el desplazamiento de B, Q es negativo, usando el sentido o el sistema coordenado de antes, y esto sería el delta de F, el que hemos deducido acá, ¿no? En términos de delta de phi 1, ¿has visto? Porque esto es delta de phi 4, estamos reemplazando esta condición de acá, aquí. Ahora si despejas Q en esta ecuación, te va a quedar numéricamente lo mismo que en antes, 138.564 newtons. Y con ello estamos dando por terminado este problema. Es una metodología más rápida este método de los polos absolutos, ¿ok? Y también es de mucha utilidad, como te dije, para el curso posterior, porque estos polos absolutos se convierten en centros de rotación, pero eso se verá más adelante. Pasemos a un siguiente problema. Tenemos aquí un mecanismo similar al de antes, solo que ahora estamos aplicando acá en el eslabón AB un momento o un par de 1000 newton por centímetro, ¿ok? Horario. Tengo que determinar la fuerza horizontal que debe aplicarse acá para mantener al sistema en equilibrio, ¿ok? Utilizando el principio del trabajo virtual. Tengo las medidas y el mecanismo a la vista. Pasemos a la solución respectiva. Acá tenemos el gráfico un poquito ampliado y comenzamos con el método vectorial. ¿Ok? Este es el sistema coordenado de referencias, ya que el momento se está aplicando acá en sentido horario, como te dicen. El desplazamiento angular delta de phi 1 sería de este modo. ¿Ok? Este sería el desplazamiento angular delta de phi 2 de esta barra horizontal. Este sería el desplazamiento angular de la barra delta de phi 3, mientras que este sería el desplazamiento angular de la barra delta de phi 4. Esto puede ser arbitrario inclusive. Cuando yo plantee las ecuaciones me va a indicar el sentido correcto si es negativo, por ejemplo, ¿no? Si me sale el delta de phi negativo, quiere decir que el sentido era al revés. No hay problema por este lado. Comienzo con el eslabón AB, el de aquí, el de la izquierda, y planteo mi ecuación de posición, ¿no? Delta de B igual delta de A, delta de phi 1 por el vector posición de B respecto de el punto A. ¿Ok? Esta vez el origen de coordenadas, como ves, está en el punto A. Y aquí hay un triángulo notable, ¿cierto? 10, 10. Quiere decir que el ángulo de AB con la horizontal es 45 grados. ¿Ok? Además, no hay desplazamiento en el punto A, es 0. Y plantea tus ecuaciones, tanto para el vector posición como para el ángulo de giro, que es horario. Operamos esto y tenemos el desplazamiento de B en términos del giro en 1. Esta es una ecuación referencial importante. Ahora el eslabón BC. Acá tenemos esta barra horizontal y planteamos la ecuación delta de C es igual a delta de B más el delta de phi 2 por el vector posición, ¿cierto? RC respecto de B. Esta vez el origen de coordenadas sitúalo acá. El sentido positivo te lo indica este sistema de referencia, el de acá. Como ves, el sentido positivo es hacia acá. Y acá está el origen. Entonces, nuestro RCB sería positivo. De aquí a acá hay 40 centímetros. Por ello escribimos acá 40 por el delta de phi 2 ya completamente desarrollado. El delta de B no lo conocemos. Sería nuestra segunda ecuación. Para el eslabón de F, este de acá,
el vertical. Planteamos también la ecuación de posición, el desplazamiento delta de D es igual al desplazamiento delta de F, de esta forma, ¿ok? Ahora el vector posición tiene como punto de partida el punto F. Aquí ubique el origen de coordenadas entonces, en F. Y además el delta de F sería 0, ¿no? Porque este punto no se mueve. Como acá el delta de A tampoco se mueve. Y nos quedaría del siguiente modo, ¿no? Ya reemplazando nuestro vector, este es un vector vertical. 55 delta de phi3 en dirección Y. La distancia de F hasta D es de 55 centímetros. Tercera ecuación. Vamos acá resumiendo. Hasta el momento tenemos AB, BC y el eslabón de F, ¿cierto? Estamos hasta acá. Podemos proseguir ahora con el tramo CF. Como te decía, ¿no? Puede ser de utilidad, por ello es que lo anoto. El tramo CF se escribirá del siguiente modo, ¿no? El desplazamiento de C con respecto a F, ¿cierto? Siendo el F 0 su desplazamiento. El delta de C sería entonces 30 delta de phi 3, ya que la distancia de aquí a acá es 30 centímetros. Este vector posición es vertical. Cuarta ecuación. Para el tramo CD, es decir, he trabajado tanto con el eslabón completo de F y ahora estoy trabajando con cada uno de los tramos, ¿no? El CF que acá he desarrollado y ahora el CD. Desplazamiento delta de D con respecto a C. El vector posición tiene su punto de partida en C ahora, positivo hacia arriba. Eso es muy importante. Y nos quedaría así, ¿cierto? La distancia de aquí a acá es 25 centímetros. Sería una quinta ecuación. Desconocido el delta de C. Puedo ir ya igualando ecuaciones, pero voy a terminar de plantear, ¿ok? El tramo ED, este de acá, es el último que me está faltando. El desplazamiento del punto E es igual a desplazamiento del punto D, de esta manera, ya que estamos trabajando con el delta de phi 4. Pero el vector posición de E respecto de D, ¿dónde está nuestro origen de coordenadas? Claro, en D. Acá vamos a descomponer, ¿cierto? Este es un triángulo notable. La distancia 35 raíz de 3 y 35 centímetros, ¿cierto? Bien, entonces esto nos sirve de referencia. Claro, este sería el vector E respecto de D. Acá lo estamos detallando. Y reemplazamos, ¿no? Reemplazamos y operamos. Tenemos delta de E en términos del giro delta de phi 4, ¿ok? Así. Sexta ecuación. ¿De acuerdo? Ahora, mira, ya tenemos todas las ecuaciones planteadas para todos los eslabones y todos los tramos, los desplazamientos. Ahora recién pasamos a lo que es igualaciones, ¿no? Mira, 1 en 2. Es decir, esta ecuación acá, ¿no? Dado que no conocíamos el desplazamiento en C. Ahora lo tenemos en términos del giro en 1 y del giro en 2, ¿ok? A mayúscula le ponemos. Ahora esta ecuación A la reemplazamos en la cuarta ecuación de aquí. Vamos a igualarlas, porque el delta de C es lo mismo que el delta de C. ¿Observas? Mira, le estoy agregando, ya que este solamente tiene I, le estoy agregando 0J para poder hacer las igualaciones. Vamos a trabajar X con X y de acá vamos a llegar a la conclusión de que el delta de phi 3 va a ser la tercera parte del delta de phi 1, ¿ok? Simplemente igualar estas dos. Y ahora igualamos las componentes I's. Eso sería B, estas dos, iguales a 0, ¿cierto? Y de acá obtenemos que el delta de phi 2 es delta de phi 1 entre 4. ¿Qué observas?
que tanto el giro en 3 como el giro en 2 se han puesto en términos del giro en 1. Y eso es el objetivo de esta jugada de las ecuaciones, tener una sola variable que sea fácil de eliminar. A esto le llamo ecuación C. Ahora reemplazamos 3 en 6 y vamos a tener el desplazamiento delta de E, ¿de acuerdo? Pero te das cuenta de que esto sería 0, ya que E se desplaza en forma horizontal, ¿de acuerdo? En dirección Y, del eje Y, no hay desplazamiento. Solamente existe esta de acá, desplazamiento X, o en términos del vector Y latina. Luego, de acá tenemos que delta de phi 4 es 0, sería nuestra expresión D, esto se anularía. Y además, delta de E tendría esta forma, ¿no? Ya que delta de phi 3 está en términos de delta de phi 1, reemplazamos nada más la ecuación B acá y nos quedaría el desplazamiento E del siguiente modo, ¿de acuerdo? Ahora ya tenemos completas las ecuaciones que necesitamos, según vas a ver. A esto le llamemos E. Esta es la gráfica con el sistema coordenado referencial. Acá tenemos el momento de 1000 Newton por centímetro que nos dieron de dato. Este es el desplazamiento delta de phi 1. Esta es la fuerza P necesaria para el equilibrio y este sería el delta de E. ¿Ok? Este era el desplazamiento del punto E, según lo anotamos, ¿te acuerdas? Y aplicamos el principio del trabajo virtual aquí. Esto tendríamos, ¿no? M escrito en forma vectorial por el desplazamiento que sería en sentido horario. Delta de phi 1. Nos queda lo siguiente entonces. Reemplazamos entonces esta ecuación E en la que hemos denominado 1, ¿ok? Que es el principio del trabajo virtual. El momento horario por el desplazamiento virtual y las dos fuerzas, tanto P como el desplazamiento, esto se multiplica entonces en forma interna para desaparecer los vectores unitarios, ¿ok? Nos queda una ecuación escalar y también cancelaremos el delta de phi 1 como en antes. Nos queda el valor de P, 3000 sobre 55 newtons, ¿de acuerdo? Es nuestra respuesta. Ahora vamos a ver lo mismo, pero utilizando métodos de polos absolutos. Ubicamos el giro, delta de phi 1, y el polo absoluto A. Trazamos aquí una línea con el fin de encontrar otro polo importante, que sería el de la barra 2, ¿de acuerdo? Este es el delta de phi 2. Mientras que para este lado estaría el giro de la barra en 3. Este sería el polo absoluto O3. El polo del eslabón 4 se encontraría en el infinito, ¿de acuerdo? Ya que esto es una perpendicular que es a su vez paralela al eslabón de F, ¿de acuerdo? ¿Qué observas de aquí? El delta de B, el desplazamiento del punto B, sería el radio AB por el giro en 1, ¿ok? Esta distancia de acá es 10 raíz de 2 por productos notables, ya que este ángulo era 45 grados. Primera ecuación. Pero también el delta de B es esta distancia O20 o O20 hasta el punto B. ¿De acuerdo? Este ángulo también es 45 grados. Esta distancia sería 40 raíz de 2, ya que es 45 grados, ¿no? Y tendríamos lo siguiente. Mira, ya tenemos dos desplazamientos que son iguales.
Y precisamente de hacer esa igualación tendremos que delta de phi 2 es igual a delta de phi 1 cuartos. Ecuación A, llamémosle. Ahora, el desplazamiento del punto C sería esta distancia, ¿no? FC por el delta de phi 3. FC es 30 centímetros, según estamos viendo acá en nuestra geometría. Tercera ecuación. Pero también el delta de C sería esta distancia de aquí, o 20C por el desplazamiento angular 2, ¿de acuerdo? Esta distancia es 40 centímetros, como este de acá, ¿no? 40, 40, 40 raíz de 2 porque este ángulo es 45 grados. Cuarta ecuación. Ahora, el delta del punto D, de acá, sería igual a f de esta distancia por el delta de phi 3. Estás viendo que nosotros jugamos con desplazamientos angulares, ¿no? Todos los puntos los vinculamos con los giros respectivos. Esta distancia es de 55, según se ve en nuestra geometría, 25 más 10 más 20, ¿no? Delta de phi 3. Ahora igualamos 3 e igualamos 4, ya que es el mismo delta de C. Tienes que delta de phi 3 es 4 tercios delta de phi 2. Pero acá también tienes otra condición, mira. Debido a esta A precisamente, el delta de phi 3 sería de este modo, ¿no? Luego, ¿qué nos queda acá? A esto le llamemos B. Y por ese B tenemos que el desplazamiento del punto D sería así. 55 delta de phi 1 sobre 3, ¿ok? A esto le llamo C. Hasta el momento tengo que el desplazamiento del punto D, esto lo he deducido a la vuelta, es esto de acá. ¿Ok? El desplazamiento del punto D es igual al desplazamiento del punto E. Claro, hay paralelismo en estos ejes. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? A que estos dos desplazamientos son iguales, ¿cierto? Y podemos aplicar tranquilamente nuestro principio del trabajo virtual. Acá, m por delta de phi 1 y más p por delta de e. Pero utilizando referencia, claro, ¿no? Porque este p sería negativo, opuesto al sistema coordenado, ¿no? A la dirección x, de aquí. Reemplaza tus datos, este momento es 1000 por delta de phi 1 menos p por el delta de e respectivo. Si quieres puedes considerar que estos dos son negativos ya que son antihorarios, ¿no? Menos por menos sería más, el mismo asunto. Y acá vas a despejar el valor de p, que te da lo mismo. 3000 sobre 55 newton, ¿de acuerdo? Y con ello estamos respondiendo a este problema por un segundo método. Espero que te sea de mucha utilidad todo lo que te hemos aquí explicado, sobre todo para resolver nuevos problemas. No dudes en contactar conmigo si requieres alguna asesoría en particular. Bien, conmigo será hasta una próxima oportunidad.